Bienvenidos curiosos amantes de la aviación y de la historia militar. En este video aclararemos brevemente el significado del término armisticio, que nos lo han consultado porque con mucha frecuencia se escucha o aparece en diferentes documentales militares, películas y noticias. Y se suele confundir mucho con el término acuerdo de paz y con el cese al fuego. Veremos algunos ejemplos reales de armisticios a lo largo de la historia y nunca más confundirás los términos. De paso, te enterarás del por qué técnicamente la Guerra de Corea, que comenzó el 25 de junio de 1950, aún no se ha terminado. Así que abróchense los cinturones, despeguemos y exploremos este contenido juntos. Respondiendo al título del video, iniciamos esta misión de reconocimiento partiendo de la siguiente interrogante. ¿Qué es un armisticio? ¿Y cuál es la diferencia con un tratado de paz o con un cese al fuego? Bien, un armisticio es un acuerdo formal entre partes en conflicto, típicamente en un contexto de guerra, para detener las hostilidades. Es importante destacar que un armisticio no es lo mismo que un tratado de paz. Mientras que un tratado de paz representa una resolución permanente y oficial del estado de guerra, un armisticio es más bien una pausa en las acciones militares que tiene como objetivo detener los combates y crear las condiciones para negociaciones futuras que puedan conducir a una paz duradera. También aparece el término cese al fuego, que no se da como un acuerdo negociado directamente entre las partes beligerantes para suspender las operaciones militares permanentemente, sino más bien como acciones de terceros para disminuir la hostilidad y la violencia entre las partes en conflicto, con el fin de crear mejores condiciones para la resolución de los conflictos entre las partes. Las características principales de un armisticio incluyen cese de hostilidades. El elemento central de un armisticio es el acuerdo para detener los combates. Como mencionamos anteriormente, esto no aplica necesariamente la resolución de las causas del conflicto, sino simplemente el acuerdo de no continuar con la lucha. Temporalidad. Un armisticio es generalmente considerado como una medida temporal. Está diseñado para crear un período de calma y estabilidad donde se pueden llevar a cabo negociaciones para un acuerdo de paz más permanente. Condiciones. Los armisticios a menudo incluyen condiciones específicas que deben ser cumplidas por todas las partes. Esto puede incluir la retirada de tropas, el intercambio de prisioneros o la creación de zonas desmilitarizadas. Negociación por las partes en conflicto. Un armisticio es negociado y acordado directamente por las partes involucradas en el conflicto. En algunos casos puede ser mediado o facilitado por terceros, como organizaciones internacionales o países neutrales. No es un fin del estado de guerra. Un armisticio suspende las hostilidades, pero no pone fin oficialmente al estado de guerra. El fin formal de un estado de guerra generalmente ocurre con la firma de un tratado de paz. Dato curioso. Un ejemplo histórico notable de un armisticio es el Armisticio de Corea, firmado el 27 de julio de 1953, que puso fin a los combates en la Guerra de Corea. Aunque se estableció un cese de las hostilidades y se creó la zona desmilitarizada de Corea a lo largo del paralelo 38, todavía existe como una de las fronteras más fortificadas del mundo. Curiosamente, dado que no se firmó ningún tratado de paz, técnicamente la Guerra de Corea no ha terminado.
por lo que en términos legales, el estado de guerra aún persiste entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¡Qué locura!, ¿no? Si te está interesando el contenido, te agradeceremos nos apoyes con un me gusta, te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. A continuación, veremos otros ejemplos históricos de armisticios que han sido significativos en diferentes conflictos a lo largo de la historia. Armisticio de Compiègne de 1918, tal vez el más famoso. Este armisticio puso fin a los combates en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial entre las fuerzas aliadas y Alemania. Fue firmado en un vagón de tren en el bosque de Compiègne, Francia, el 11 de noviembre de 1918, y es la razón por la cual el 11 de noviembre se conmemora como el Día del Armisticio o Día de los Veteranos en varios países. Armisticio de Mudros, 1918, firmado a bordo del acorazado británico HMS Agamemnon en Mudros. Este armisticio puso fin a las hostilidades entre el Imperio Otomano y las fuerzas aliadas durante la Primera Guerra Mundial. Marcó el inicio del proceso de partición del Imperio Otomano. Armisticio de Villa Giusti, 1918, firmado por Austria, Hungría y las fuerzas aliadas. Este armisticio puso fin a la lucha en el frente italiano de la Primera Guerra Mundial. Fue un paso crucial hacia el colapso total de Austria-Hungría. Armisticio de Hedon, 1940. Este armisticio fue firmado por Alemania y Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la rápida invasión alemana de Francia, se firmó en el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio de 1918 como un símbolo de revancha por parte de Hitler. Armisticios de la Guerra Árabe-Israelí de 1948 a 1949. Varios armisticios se firmaron entre Israel y los países árabes, Egipto, Líbano, Jordania y Siria, después de la guerra de 1948-1949. Estos acuerdos pusieron fin a los combates y establecieron las líneas de armisticio, pero no resolvieron la causa raíz de los conflictos, lo que llevó a futuros enfrentamientos en la región. Armisticio de Corea, 1953, mencionado anteriormente. Algunos ejemplos de acuerdos de paz. Acuerdos de paz de El Salvador de 1992. Tras más de una década de guerra civil, el gobierno de El Salvador y el FMLN firmaron acuerdos de paz poniendo fin al conflicto. Este proceso fue mediado por la ONU y es considerado un exitoso ejemplo de resolución de conflictos. FMLN es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Acuerdo de Paz de Sudán del 2005. El Acuerdo General de Paz terminó la Segunda Guerra Civil Sudanesa, firmado por el gobierno de Sudán y el Ejército Popular de Liberación de Sudán. Puso fin a uno de los conflictos más prolongados y devastadores de África, que duró desde 1983 hasta el 2005. Algunos ejemplos de acuerdos de cese al fuego. Acuerdo de cese al fuego de Líbano del 2006. Este acuerdo no fue formalmente un armisticio ni un acuerdo de paz en el sentido técnico. Fue, en cambio, un alto al fuego que puso fin a la guerra de 34 días en el 2006 entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Este cese al fuego fue facilitado por la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución 1701, adoptada el 11 de agosto del 2006, pedía el cese completo de las hostilidades, el despliegue de las Fuerzas Armadas libanesas
y una fuerza de las Naciones Unidas en el sur del Líbano y el apoyo al gobierno libanés para asegurar su soberanía en toda la nación. Aunque efectivamente detuvo la inmediata violencia entre Israel y Hezbollah, la resolución 1701 no resolvió las causas subyacentes o la causa raíz del conflicto. No fue un tratado de paz en el sentido tradicional, ya que no abordó formalmente las relaciones diplomáticas ni resolvió todas las cuestiones en disputa entre las partes. Tampoco fue un armisticio en el sentido clásico, ya que no fue un acuerdo negociado directamente entre las partes beligerantes para suspender las operaciones militares permanentemente. En cambio, fue una acción del Consejo de Seguridad de la ONU destinado a detener las hostilidades y a establecer condiciones para una paz más duradera. Cese al fuego de Siria, 2016. Un cese al fuego facilitado por Rusia y Estados Unidos fue acordado en Siria entre el gobierno y grupos rebeldes. Sin embargo, este acuerdo fue frágil y sujeto a múltiples violaciones antes de colapsar. El cese al fuego en Siria del 2016 fue un acuerdo para detener las hostilidades en el conflicto sirio, pero no fue ni un armisticio formal ni un acuerdo de paz completo. Este cese al fuego, facilitado por Estados Unidos y Rusia, se anunció como un esfuerzo para reducir la violencia de la guerra civil siria y permitir el acceso humanitario a las áreas asediadas, así como para sentar las bases para negociaciones de paz más amplias. 1. Temporal y limitado. Fue un acuerdo destinado a detener temporalmente las hostilidades entre el gobierno sirio y ciertos grupos rebeldes. No incluyó a todas las partes en conflicto en Siria, ya que grupos extremistas como el Estado Islámico, ISIS, y el Frente al-Nusra fueron excluidos del acuerdo. 2. Fragilidad. El cese al fuego fue frágil y sufrió múltiples violaciones por parte de diferentes actores involucrados en el conflicto. La situación en Siria era compleja, con múltiples facciones y actores extranjeros involucrados, lo que dificultaba el mantenimiento del cese al fuego. 3. No resolvió el conflicto. Mientras que el cese al fuego buscaba ser un paso hacia una solución más pacífica y negociada, no resolvió las causas fundamentales del conflicto ni condujo a un acuerdo de paz permanente. 4. Facilitación internacional. El acuerdo fue el resultado de negociaciones internacionales, destacando el papel de Rusia y Estados Unidos en intentar mediar y reducir las tensiones en el conflicto sirio. Acuerdo de cese al fuego de Libia del 2020. Un acuerdo de cese al fuego permanente fue firmado entre las partes beligerantes de la guerra civil libia. Este acuerdo fue facilitado por la ONU y buscaba poner fin a años de conflictos internos. Cese al fuego entre Ucrania y separatistas prorrusos, 2020. Un acuerdo para un cese completo al fuego en el este de Ucrania entró en vigor en julio del 2020 en un intento de revitalizar un proceso de paz estancado. El acuerdo buscaba poner fin a los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y los separatistas respaldados por Rusia en las regiones de Donetsk y Luhansk. Hacemos un paréntesis para contarte que somos un canal muy diverso. Nuestro objetivo es mantenerte actualizado y entretenido con contenido variado y fascinante. Así que al terminar te invitamos a ver nuestros demás videos. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no está suscrita. Si te suscribes, nos apoyarías enormemente. Gracias de antemano. Como dato curioso, te contamos que la Guerra de las Malvinas, ocurrida entre abril y junio de 1982 entre Argentina y el Reino Unido, concluyó sin un armisticio, tratado de paz formal o resolución sobre la soberanía de las islas tras el conflicto, manteniéndose hasta hoy como un tema disputado.
Argentina sigue reclamando la soberanía de las islas, mientras que el Reino Unido, por su parte, defiende su soberanía. Conclusión. Como vimos, estos son solo algunos de los tantos armisticios creados y son ejemplos de cómo los acuerdos de cese de hostilidades han sido utilizados a lo largo de la historia para poner fin a los combates activos, aunque a menudo no han resuelto las causas más profundas de los conflictos. Aunque es innegable la cantidad acelerada de desarrollos tecnológicos que se obtienen durante las guerras, tal parece ser que aún no aprendemos como especie humana a resolver nuestras diferencias por las vías diplomáticas y seguimos recurriendo a las acciones bélicas desde los tiempos prehistóricos por allá con los amigos cavernícolas. Ojalá que en algún momento tengamos ese mismo empuje por desarrollar tecnologías para el bien de toda la humanidad sin necesidad de conflictos bélicos. El equipo de Gato Curioso TV les envía un abrazo de paz a todas las naciones y territorios del mundo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Antes de irnos, queremos saber qué te llamó más la atención de este video. ¿También confundías estos tres términos? Déjanos saber en los comentarios qué otro tema te gustaría ver. Si te gustaría que subiéramos videos con más frecuencia, te agradeceremos nos apoyes en Patreon o PayPal. Gracias de antemano. Nos vemos en el siguiente vuelo.